5%, que acumula un 33.5% en el transcurso del año. Eso muestra casi, está por encima de casi 1% de la inflación. Bueno, me parecen buenas noticias. Queremos justamente desarrollar este tema y que nos lo explique mejor el economista del CREVA, Jerónimo Echeverri. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Joaquín Iraesos te habla en La Brújula. Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, leíamos esta noticia, este informe la semana pasada cuando lo compartieron desde el CREVA y queríamos saber un poco más, indagar en base a qué se toma y bueno, y si realmente es una buena noticia que por ahora en Bahía Blanca el índice de salarios se mantenga por encima de la inflación. A ver, sí, como vos comentaste recién, el índice que nosotros medimos hace ya un par de años acá en la ciudad está, en términos, digamos, de lo que fue el primer semestre del año, 7 décimas por encima de la inflación, casi 1%, digamos, bastante marginal, pero bueno, viene por ahora ganando la carrera con los precios, muy ahí de cerca. Y bueno, lo que nosotros relevamos son 19 convenios colectivos, tanto nacionales como locales, para poder saber cómo es la evolución del poder de compra local en lo que tiene que ver con los trabajadores registrados. Sí, es muy importante acá mencionar que nosotros no estamos teniendo en cuenta el empleo informal o el empleo negro que se dice vulgarmente, sí estamos haciendo referencia al empleo registrado, aquellos trabajadores que están dentro de un convenio colectivo de trabajo. Bien. Sí. Lo que nosotros estamos viendo es que el último bimestre, particularmente, la situación del salario real, esto que estamos comentando, se ha visto un poco perjudicada por la aceleración inflacionaria de los últimos meses, ¿no? que por ahí está sucediendo en este último tiempo. Bien, el año pasado también el índice del salario ha sido superior o parecido al de la inflación, ¿o cómo fue la situación del último año? Y el año pasado cerramos 1% por encima de los precios. Para que tengamos un contexto, al INDEC le dio 1,6% el índice de salarios que ellos confeccionan, a nosotros nos dio 1%, la realidad es que tampoco hay que comparar tanto porque nosotros tenemos, este indicador está confeccionado en función de nuestra estructura del empleo local, ¿sí? Con lo cual los sectores que mayor trabajo generan en Bahía Blanca son los que más peso tienen a la hora de calcular este índice y probablemente eso no suceda a nivel nacional, digamos, los sectores difieran, entonces los indicadores pueden tener leves diferencias. Sí, más allá de las diferencias, lo cierto es que está por encima 1, 1,7, 0,7 o está igual, pero bueno, me parece que la buena noticia es que al menos por ahora no se ha perdido salario, siempre destacando lo que vos decís, estamos hablando de las personas obviamente registradas, no se ha perdido en la alta inflación que tuvimos en estos primeros 6 meses en el país. Sí, a ver, lo que pasó fue que aquellos trabajadores que justamente están registrados tienen un mecanismo de indexación, actualización de sus salarios que les permiten protegerse de cierta forma ante escenarios de aceleración de la inflación como los que estamos viviendo, ¿sí? En marzo, puntualmente, tuvimos una apertura de paritarias, diría yo, masiva, o sea, casi todos los convenios volvieron a renegociar en función como veníamos hablando, de que la inflación se aceleraba. Y también en mayo de este año tuvimos también reacomodamientos salariales. Esto no pasó en junio, ¿sí? Como se marca en el informe, en junio se dio la actualización más baja de lo que es los primeros 6 meses del año y por eso, bueno, el salario real en junio puntualmente cayó 2,6% respecto del mes pasado. Lo que sí por ahí marcaría, es importante, que sí la información del empleo no registrado la tiene el INDEC, y que este año a esos trabajadores está yendo bastante mal, digamos, ¿sí? Están en un 4% acumulado de pérdida de poder adquisitivo al mes de abril, ¿sí? Porque los datos de INDEC vienen con un par de meses de rezago. Claro, bien. Y para este mes, ¿qué esperan desde los estudios y análisis que hacen ustedes en el CREVA? Obviamente un mes complicado y bueno, imagino que la suba del dólar afectando y mucho a estos índices. ¿Qué es lo que pueden llegar a esperar? Y la verdad es que depende mucho de cómo cierre la inflación del mes.
En lo que tiene que ver con los convenios colectivos, hay algunos ajustes pautados para julio, pero la mayoría ya se han sucedido, con lo cual te diría que, digamos, yo sería cauto en un principio, porque justamente hay pocos convenios colectivos de los 19 que relevamos que estoy viendo que tienen aumentos pautados para julio, y el índice de precios al consumidor posiblemente tenga un número bastante elevado, con lo cual habría que ver cómo cierra esa ecuación. Pero bueno, la cuestión es que el primer semestre en la ciudad cierra en un pequeño saldo a favor, digamos, en lo que tiene que ver con el salario real. Esto vale destacar una cosa: acá estamos hablando de variaciones relativas, no estamos diciendo que los sueldos estén en un nivel alto, digamos, ¿no? O que puedan comprar grandes cantidades de bienes y servicios. Estamos diciendo que en la dinámica se están moviendo parecido a la inflación, por lo menos los primeros 6 meses del año. Sí, claro. Y vale la aclaración. Te preguntaba respecto a la inflación, ¿no imaginan o no ven, o por ahí desde tu punto de vista personal, como persona obviamente que conoce la economía, no imaginás una inflación más baja que la que venimos teniendo en los últimos meses? Mira, lo que nosotros venimos relevando, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, ¿sí?, que es un gran componente lo que tiene que ver con el índice de precios al consumidor. En la tercera semana del mes nos dio un aumento de 1,8 respecto de la segunda, y acumulado un 6,3%, ¿sí?, en alimentos y bebidas. Con lo cual, son números que, salvo en abril, no los habíamos visto, y bueno, marcan un poquito cómo viene el tema de inflación en Bahía Blanca. Ahora, la semana que viene va a salir el informe del IPC de julio, así que veremos ahí cuál es el número final. Pero bueno, viene bastante movida la cuestión de los precios, y bueno, posiblemente eso termine afectando, como te comentaba, en el salario real. Bien, lo estaremos esperando entonces. Jerónimo, muchas gracias, ha sido muy amable y estaremos en contacto más adelante. Gracias a vos por el contacto. Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, haciendo un análisis y un